Bienvenidos, raza. Hoy vamos a hablar de un científico que no solo era un genio, sino un personaje. Richard Feynman, un físico que además de descubrir cosas impresionantes sobre el universo, tenía un estilo único, relajado, curioso y hasta un poco loco. Prepárense porque la historia de Feynman es como un viaje a través de los misterios del cosmos, pero contado como si fuera una buena plática de cantina. Feynman nació en 1918, en Nueva York, pero era de esos morros curiosos que desarmaba todo, como si fuera cualquier chamaquito mexicano que agarra el control de la tele y de repente ya no tiene tapa. Su papá era un vendedor, pero le enseñó a hacer preguntas como si fueran verdaderos detectives de la vida. Desde chavito, Feynman empezó a armar sus propios experimentos y se obsesionó con entender cómo funcionaban las cosas. A los 15 años, Feynman ya estaba resuelto a estudiar física. Iba por su cuenta, con libros y mucha práctica, porque tenía una habilidad increíble con los números y las matemáticas. Entró a MIT y luego a Princeton, donde empezó a destacar por su inteligencia. Pero eso sí, Feynman no era el típico nerd, él entraba al relajo y a la música, especialmente a la percusión brasileña, que le encantaba. En plena Segunda Guerra Mundial, fue reclutado para el Proyecto Manhattan, donde junto a otros científicos trabajó en el desarrollo de la bomba atómica. Pero Feynman no solo estaba concentrado en el trabajo. Le gustaba jugar bromas a sus colegas, como abrirles las cajas fuertes y dejarles mensajes. Él decía que el trabajo era tan pesado que tenía que encontrar la manera de divertirse. Después de ver el impacto de las bombas en Japón, Feynman sintió un profundo conflicto. A pesar de haber sido parte del equipo que cambió el curso de la historia, él mismo se preguntaba si valió la pena. Decidió entonces dedicarse a investigar cosas que, según él, tuvieran más sentido y no fueran destructivas. Feynman era un maestro para explicar lo complejo de manera sencilla, y eso fue lo que lo llevó a desarrollar la teoría de la electrodinámica cuántica, que explica cómo la luz y la materia interactúan a nivel cuántico. Gracias a eso ganó el Premio Nobel en 1965. Feynman era de esos científicos que se imaginaba las cosas con diagramas y visualizaciones, algo que se llamó los diagramas de Feynman. Después de ganar el Nobel, se convirtió en maestro en Caltech, y no crean que era un profe aburrido, para nada. Feynman hacía que la física se entendiera de una forma tan fácil y divertida, que hasta la raza que no era científica se aventaba a leer sus libros. Publicó Surely You're Joking, Mr. Feynman, donde contó muchas de sus anécdotas, como cuando tocaba bongo y resolvía ecuaciones en antros. En 1986, Feynman fue llamado a investigar el accidente del transbordador espacial Challenger. Él, siendo tan curioso y metódico, descubrió que el problema estaba en los anillos de caucho que sellaban los tanques de combustible, que se volvieron frágiles en el frío. Feynman fue directo y claro, mostrando que el problema era de diseño y que había fallos en la administración de la NASA. Feynman murió en 1988, pero dejó un legado impresionante. Sus métodos para entender la física aún se enseñan, y su enfoque curioso y divertido sigue inspirando a mucha gente. Si te gusta entender el mundo, Feynman es de esos héroes a los que deberías conocer. No solo era un genio, sino alguien que creía en la libertad de pensar, preguntar y experimentar. Así que, raza, esa fue la historia de Richard Feynman, un científico como ninguno, que además de descubrir los misterios del universo, se la pasaba bien y nunca dejaba de preguntarse cómo funcionaban las cosas. Como Feynman diría, no te conformes con una respuesta, sigue preguntando.